El siguiente comentario es para ratificar con las mismas pruebas que López exhibe en sus mañaneras, que es un presidente que no cumplió con las funciones para las que estaba encomendado como presidente de la República, especialmente las que señala el artículo 71 y 89 de la Constitución Federal, que entre otras cosas, las más importantes son las de promulgar y hacer que se cumplan las leyes, y además hacer que se hagan decretos, que se hagan iniciativas de ley que beneficien a la sociedad. Pero López, en lugar de sujetar sus actos a la Constitución, se ha plegado a una mafufada que se llama Cuarta Transformación, alejada totalmente de lo que establece nuestro sistema constitucional relativo a que el país es un gobierno representativo, democrático, laico, federal, y además es una república, y que además los poderes de la Unión son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como lo establece el artículo 40 de la Constitución. Pues López está empecinado en dar pretextos, subterfugios para justificar que no ha cumplido con la función de gobernar. Por ejemplo, en la mañanera del día de hoy, un periodista le preguntó y se quejaba de que la justicia en el país es una justicia mañosa, porque los bancos, por ejemplo, que son los que cobran intereses usureros, no tienen un freno, y que es necesario hacer reformas a las leyes, a la Constitución básicamente. Pero como es costumbre de López, se va por la tangente, porque no le conviene aceptar que en México no se goza de una justicia pronta, expedita, completa e imparcial, que debe de proporcionar los jueces, que deben ser probos, honrados. Y López se concreta a manifestar que el tiempo ya no le ajusta, y que además el poder legislativo lo tiene maniatado y que no lo deja hacer ninguna reforma a la ley. Pues entonces yo me pregunto, ¿a qué vino López? ¿A hacerse pendejo o vino a abusar de los mexicanos para enriquecerse él y sus paleros? Y es una justificación de verdad mediocre, de verdad muy pobre, porque el presidente de la República, que es el tenedor del poder ejecutivo, es el que debe de hacerlo valer en relación con los demás poderes, y no avasallar a todos los poderes y convertirse el sujeto en rey de la República. Aquí no hay reyes, hace tiempo que se desterraron esas monarquías. Y para comprobar nuevamente que López es un inservible presidente y además fracasado y tarado, les voy a exhibir el siguiente comentario que exhibe en este video. ¿Qué se puede hacer? Tenemos un sistema judicial 2 veces más caro que el de los Estados Unidos y 3 veces más caro que el de España y Alemania. Entonces, yo creo que sí tendría que haber una reforma. Nos afecta a los mexicanos estas altas tasas de interés. Entonces, ¿qué se podría hacer? Muchas gracias. Pues sí, hay que ver la legislación. Ya no voy a poder llevar a cabo una reforma en esta materia por 2 razones. Una, porque hice el compromiso de que no iban a cambiar las reglas para el funcionamiento de los bancos. Lo hice desde la campaña y lo estoy cumpliendo. La otra razón es de que ya no se puede aprobar nada en el legislativo, porque hay un bloqueo permanente de los legisladores opositores a nuestro gobierno. Sin embargo, sí podemos ver los abusos, porque una cosa es el marco legal y otra cosa es de que se esté abusando, incluso que se caiga en actos ilegales
eso lo tiene que ver la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eso lo vamos a revisar. Y en lo que corresponde al Poder Judicial, pues se necesita también una reforma. Hay hacia adelante cuestiones pendientes. Era mucho el rezago. Encontramos un gobierno podrido y iniciamos un proceso de renovación, de purificación de la vida pública, de combate a la corrupción, pero era mucho. La corrupción era el principal problema de México y todavía no se termina de limpiar. Sobre todo está como asignatura pendiente la reforma al Poder Judicial, porque impera la corrupción en el Poder Judicial. Hay, como siempre lo digo, honrosas excepciones, jueces, magistrados, ministros, pero como poder está completamente distorsionado, impactado por la corrupción y por la tendencia a proteger a los de arriba, a la minoría, a la élite. No protegen al pueblo. Es un poder faccioso. Está para atender nada más. Nuevamente queda demostrado que López vino a desgobernar el país y acabar con las instituciones. En la primera parte de su perorata mañanera, confiesa que no puede sujetar a los bancos en su voracidad porque hubo un compromiso para no tocar a los bancos. Entonces es un presidente que es fraudero porque está protegiendo a la clase conservadora que representan los bancos y está perjudicando a las personas, a los mexicanos, como él los llama, conservadores, que requieren un préstamo para casa o para cubrir algún problema de enfermedad, etcétera. Y resulta que este es el alcahuete de los bancos. El otro asunto es que confiesa que ya no puede hacer una reforma relativa a la justicia, que porque el Poder Legislativo se lo impide. Pero él no está enterado seguramente que los artículos 89 y 71 de la Constitución lo constriñen a que promulgue leyes y decretos y que proceda a observar el cumplimiento de las leyes. Entonces, lo que está haciendo López es desgobernar al país. Ciertamente yo no estoy defendiendo al Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene muchísimos vicios que este sujeto debió de haber pues resuelto. El artículo 17 de la Constitución no se cumple en este país, el cual señala que las personas tienen el derecho a una justicia pronta, expedita y que además sea impartida por jueces probos, honrados, y que esta justicia está exenta de gastos o costas judiciales. Entonces, ciertamente el Poder Judicial requiere no una renovación, simplemente que el Poder Judicial haga valer las responsabilidades de los funcionarios públicos, porque también hay una ley de responsabilidades de los funcionarios públicos que el Poder Judicial nunca ejercita. Está el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece sanciones a los funcionarios públicos que detecten un delito, que tengan conocimiento de él y que si no lo denuncian serán responsables hasta de cesación de empleo, cosa que nunca se observa. La otra circunstancia es que ciertamente hay jueces paquetones, deshonestos, que reciben dinero, pero también hay una ley orgánica del Poder Judicial que no puede o no se aplica
en los funcionarios del Poder Judicial, como debe ser el Supremo Poder de Justicia de los Estados o la Corte de Justicia de la Nación a nivel federal. Está, por ejemplo, la actuación de los ministerios públicos, que de acuerdo al artículo 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, tienen la obligación de abrir carpeta de investigación y hacer todo el trámite correspondiente a investigar sobre el supuesto delito que se imputa a un acusado, cosa que tampoco sucede. Tienen también la obligación de manera prudente, como lo establece el artículo 17, a pedir al juez de control que declare o dicte auto de vinculación a proceso, cosa que tampoco se cumple. La mayoría de los ciudadanos van a un ministerio público a hacer una denuncia penal y resulta que duran meses para decirles que son incompetentes para conocer. O sea, que la administración de justicia en todo el país es letra muerta. Pero López, de manera muy facciosa, porque no se sujeta a la Constitución en sus actos, no hace nada para resolver los problemas de falta de certeza jurídica. Al contrario, este sujeto viola la Constitución como si fueran calzones que se quita todos los días, y es una comparación burda porque también es un agravio muy profundo a la sociedad. Por eso el país está en la zozobra, porque además López protege a los delincuentes, protege a los narcotraficantes, porque de ellos obtiene una contraprestación, que es el dinero para sus campañas, y por eso se hace de la vista gorda, y además son sus amigos con la política de abrazos y no balazos. Total, que López en este video está demostrando claramente que es un fracaso como presidente y que el país está a la deriva, porque López se dedica a gobernar de pura saliva. Por eso ya todo el mundo lo conoce con el mote del salivoso. Pero esta comparación no nos va a sacar de ningún problema. Lo que conviene hacer es que los diputados en cada entidad federativa y además a nivel federal exijan con juicios políticos a todo aquel funcionario que viole la Constitución, en especial el artículo 17. De otra forma no va a haber ninguna salida para que el país siga adelante, porque López no se ha dedicado a gobernar, se ha dedicado a saquear al país, se ha dedicado a dividir a los mexicanos entre liberales y conservadores, y yo quiero rectificarlo también en esa apreciación. Esos términos vienen a partir de Juárez. Actualmente el país no está clasificado entre liberales y conservadores, clasistas. No, el país está clasificado entre pobres, muy pobres, clase media y el 1% de millonarios, entre los cuales se incluyen sus hijos, el señor Riobó, que es el que hace las obras de gobierno, y ciertamente sin licitarse, sin concurso. Y está también el ejército, que se ha hecho millonario de todas las obras que le encomienda López, porque no lo hacen a título gratuito, porque la función del ejército es la de preservar la soberanía de la nación, no andar haciendo obras de relumbrón como son los 3 elefantes blancos de 2 bocas del Tren Maya y del aeropuerto AIFA o Chaifa, como lo conoce la gente. Total, que López también viola el artículo 1 de la Constitución Federal, porque está deseando justicia solamente para los pobres, y quiere decir que el resto de los mexicanos somos hijos de cuico. Pero para seguir demostrando la mediocridad de López, voy a activar nuevamente el video de la siguiente forma. No hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia
porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza. Y ese trabajo lo hace el Centro de Inteligencia del Gobierno, que tiene facultades legales para hacerlo. Presidente, ¿usted a qué centro se refiere? ¿Al Centro de Inteligencia? ¿Cuál? Porque está el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia. Aquí yo estoy hablando del Centro Militar de Inteligencia. No, hay información que se comparte desde el Centro Nacional de Inteligencia, Sí, que es la institución que legalmente puede llevar a cabo, con autorización judicial, como se hace, estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia. En el caso que usted refiere, es de que ese señor, esa persona, ese ciudadano de derechos humanos de Nuevo Laredo, estaba hablando a un teléfono, ¿sí?, de un presunto narcotraficante. Y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado. Hay aquí, porque hiciste mención a esta persona, hay una grabación a él. Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué estaban haciendo? Que tiene varios años. El caso de espionaje en su contra fue en 2020. Independientemente de esto, presidente, no, creo que hay no es independientemente, es así como te estoy planteando. Y vamos a informar hoy sobre este tema, y tenemos que hacer inteligencia, que no espionaje, que es distinto. Creo que... Como vuelvo a demostrar, López protege el espionaje por parte del ejército, que se hizo a un defensor de los derechos humanos, y ello está prohibido por el artículo 6º de la Constitución Federal, porque está coartando la libertad de expresión, la libertad de las opiniones, metiéndose en comunicaciones privadas simplemente por un comentario de un palero de su mañanera que dijo que tenía contactos con los narcos. López es un tipo deleznable y traidor a la patria, porque no está dando pues la felicidad que tanto habla este señor a los mexicanos, para que vivamos en un país en donde se respeten las leyes, en donde todos los ciudadanos vivamos respetando los derechos de cada persona, como dice la máxima de Benito Juárez, que tanto alaba López, de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ni siquiera esa máxima López se la puede meter en su cabeza, porque es un tipo tarado, es un tipo que tiene tara, es un tipo que en toda su vida de agitador profesional está implantando los métodos de lucha en el gobierno de la República. López utiliza los héroes y los símbolos patrios, los utiliza de una manera maquiavélica para convencer a los mexicanos que este es un tipo bueno, pero la realidad es que López únicamente gobierna con las palabras, como lo he repetido miles de veces, pero no realiza hechos. Las mañaneras son un pretexto para negar todas las imputaciones que le están realizando la mayoría de los mexicanos y algún otro periodista de buena fe. En fin, que con López no vamos a salir del atolladero en que ya puso al país. Y lo cierto, y es el peligro que corremos, que con tanto agente venezolano y cubano vayamos directos ya definitivamente a una dictadura de Estado, porque López está tan mal de la cabeza que va a querer trascender en la historia como un presidente dictador que siguió los pasos de Fidel Castro y de Chávez, y eso no se lo debemos de permitir más, porque López se está burlando. Cuando menos esta forma de expresión nos sirve para destapar a López de todas sus calumnias y mentiras que dice hacia los que él llama clase conservadora.
La única realidad es que López ha gobernado para hacer un maximato en este país y lo único que ha logrado es unirnos a todos los mexicanos de bien para seguir luchando para que este sujeto no destruya más a la República. Muchas gracias.